Cheryl Gibbs se ajustó el cuello blanco como la nieve de su blusa y una vez más examinó meticulosamente su reflejo en el espejo. La impecable imagen de la esposa del candidato a senador requería una meticulosa atención a cada detalle. Su pelo rubio estaba peinado con elegancia, el maquillaje resaltaba su belleza natural, los pendientes de perlas y el anillo de zafiro de su marido complementaban su traje clásico. Jonathan ya la esperaba abajo, hojeando los periódicos de la mañana en el amplio salón de su casa en un barrio de lujo de Portland. El hombre alto y esbelto, con las sienes encanecidas y la mirada segura de sus ojos marrones, irradiaba tranquilidad y fiabilidad, exactamente lo que los votantes querían ver en su futuro senador. «Buenos días, querida». Dejó el periódico a un lado y se levantó para recibir a su mujer. «Hoy es un gran día. Reunión con los representantes sindicales. Tengo que causar una buena impresión». Cheryl sonrió mientras le ajustaba la corbata. «Siempre das una buena impresión. Los votantes te adoran». La mañana empezó como de costumbre, con una taza de café recién hecho y una charla sobre los planes del día. Marta, el ama de llaves, entró silenciosamente en la cocina, colocando tostadas francesas y fruta fresca en los platos. «Ha llamado el señor Coleman. Me ha recordado lo de la entrevista del próximo martes». Cheryl miró las notas de su agenda. «Y nos esperan en la recaudación de fondos el viernes». Jonathan asintió, dando un sorbo a su café. «Estupendo. Por cierto, el cuartel general me ha enviado los resultados de la última encuesta. Vamos en cabeza con un 7%. En 12 años de matrimonio, Cheryl se había acostumbrado a este ritmo de vida. Primero el ayuntamiento, luego escaños en la legislatura estatal, ahora una campaña para el Senado. Siempre estaba allí, apoyando a su marido, ayudando a construir la imagen de la familia perfecta. El día estaba cronometrado al minuto. Después del desayuno debían reunirse con los líderes sindicales en el centro de convenciones. Cheryl ocupó su asiento habitual en primera fila, observando con una sonrisa cómo Jonathan hablaba con los trabajadores. Tenía el don de encontrar un enfoque para cualquier público, ya fueran hombres de negocios, intelectuales o trabajadores de a pie. Debemos proteger los intereses de la clase trabajadora, garantizar unas condiciones laborales dignas y unos salarios justos, decía con voz segura y sincera. Conozco de primera mano los problemas de la gente corriente. Mi padre trabajó en la fábrica durante 30 años y recuerdo lo difíciles que eran las cosas para nosotros. La historia de sus orígenes humildes siempre resonó entre los votantes. Jonathan utilizó hábilmente su experiencia para demostrar que era uno de ellos, un hombre que lo había conseguido todo gracias a su propio esfuerzo. Tras el discurso, se vieron rodeados de periodistas. Cheryl permaneció cerca de su marido, irradiando apoyo y confianza. Respondió a las preguntas sobre la familia con una cálida sonrisa. «Nos conocimos en una subasta benéfica. Yo trabajaba entonces como conservadora en una galería de arte y Jonathan estaba empezando su carrera política. En casa les esperaba otra recepción. Influyentes donantes de la campaña reunidos en su salón. Cheryl se aseguró de que las copas de los invitados estuvieran siempre llenas y mantuvo la charla, dirigiendo sigilosamente la conversación en la dirección correcta. «Señora Gibbs, es usted el modelo de mujer de un político», comentó la esposa de uno de los donantes. Cheryl se limitó a sonreír modestamente en respuesta. Conocía su papel, ser el telón de fondo perfecto para su marido, mantener su imagen de hombre de familia con valores tradicionales. A última hora de la noche, cuando los últimos invitados se habían marchado, Jonathan abrazó a su mujer. «Has estado maravillosa esta noche. No sé cómo lo habría hecho sin ti». Cheryl se acurrucó en su hombro, respirando el aroma familiar de su colonia. «Somos un equipo, ¿recuerdas? Juntos podemos con todo». Se hizo un silencio acogedor en el dormitorio del primer piso. Cheryl estaba junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad por la noche.
Abajo parpadeaban las luces de las cuidadas calles y a lo lejos se veían los rascacielos del centro de negocios. Ella y Jonathan habían construido una buena vida, un hogar respetable, una carrera de éxito, un matrimonio sólido. Ahora quedaba un último paso, un escaño en el Senado. ¿En qué estás pensando? Jonathan se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. En cómo cambiarán nuestras vidas después de las elecciones. Se volvió hacia su marido. Washington, D.C., nuevo hogar, nuevo entorno. Todo irá bien, le besó la sien. Lo importante es que estamos juntos. Mientras Cheryl se dormía, pensó en el mañana. Más reuniones, recepciones, entrevistas. Tenía que mantener la marca, estar a la altura de la imagen de la pareja perfecta. Ella podía manejarlo, siempre lo había hecho. Al fin y al cabo, ser la esposa de un político era todo un arte, y Cheryl era excelente en ello. El despacho de Jonathan olía a cuero y a tabaco caro. Cheryl rara vez entraba aquí. Su marido prefería trabajar solo y ella respetaba su intimidad. Pero hoy necesitaba las escrituras de la casa. Hacienda le había pedido copias y Jonathan estaba ocupado con unas negociaciones importantes. El escritorio de roble macizo, el sillón de cuero, las estanterías hasta el techo, todo respiraba solidez y respetabilidad. Cheryl sacó el cajón superior del escritorio, ordenadas pilas de papeles, carpetas con documentos. Su marido siempre fue conocido por su pedantería. Mientras revisaba los papeles, golpeó accidentalmente una carpeta y ésta cayó, esparciendo su contenido por el suelo. Cheryl se arrodilló para recoger los papeles y, de repente, una vieja fotografía salió de un sobre y llamó su atención. En la fotografía amarillenta, un Jonathan joven muy diferente, con un espeso pelo oscuro sin canas, abrazaba a una hermosa chica morena. Parecían felices, enamorados. La fecha del reverso era de hacía 22 años. Cheryl frunció el ceño. En 12 años de matrimonio, Jonathan nunca había mencionado a aquella chica. De hecho, se había mostrado reacio a hablar de su vida antes de conocerse, utilizando generalidades. El sobre contenía otras fotos. La misma chica con un vestido blanco junto a Jonathan con un traje estricto, los dos frente al mar, en un picnic. ¿Fotos de boda? Cheryl sintió que el corazón le latía más deprisa. Debajo de las fotos había documentos, un antiguo certificado de matrimonio a nombre de Jonathan Gibbs y Elizabeth Frost. A Cheryl le temblaron las manos. ¿Un primer matrimonio? ¿Por qué no sabía nada al respecto? Sus pensamientos rondaban febrilmente por su cabeza. ¿Podría tratarse de un error? ¿Un tocayo? Pero no, el joven Jonathan de las fotografías era sin duda su marido. En el piso de abajo se oyó abrir la puerta y Marta, el ama de llaves, regresó. Cheryl se apresuró a meter los documentos en el sobre y volvió a colocar la carpeta en su sitio. El corazón aún le latía con fuerza. En toda la tarde no había sido capaz de encontrar un lugar en el que estar. Jonathan regresó tarde, cansado tras las reuniones y las negociaciones. Durante la cena, Cheryl miró furtivamente a su marido, tratando de encontrar en su rostro los rasgos del joven de las fotografías. ¿Ocurre algo? Jonathan captó su mirada. Hoy pareces tenso. Solo cansada. Cheryl sonrió tensa. ¿Tenía mucho que hacer? Quizá deberíamos tomarnos un descanso. La campaña nos está agotando a todos. Cheryl asintió, incapaz de mantener una conversación informal. Las preguntas se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era Elizabeth Frost? ¿Por qué Jonathan había ocultado su primer matrimonio? ¿Qué había sido de aquella chica? Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración constante de su marido. 12 años de matrimonio y un secreto así. ¿Qué más desconocía del hombre que dormía a su lado? Al día siguiente, Cheryl, alegando una migraña, canceló todas sus citas.
Después de esperar a que su marido se marchara, volvió a colarse en el estudio. Esta vez buscó información sobre el pasado de Jonathan. Los cajones estaban llenos de viejos cuadernos y cartas. Cheryl los revisó metódicamente, intentando recomponer un mosaico. Algunas páginas habían sido arrancadas, algunas notas cuidadosamente tachadas. Un sobre le llamó la atención. Matasellos de hace 20 años, remite en Seattle. Dentro, una breve nota. Hice lo que me pediste. Nadie lo sabrá nunca, pero debes recordar tu promesa. La letra es desconocida, femenina. No lleva firma. Cheryl relee la nota varias veces, intentando captar el significado oculto. ¿De qué promesa se trataba? En otra carpeta había recortes de periódicos antiguos. Notas sobre un joven y prometedor político, Jonathan Gibbs. Sus primeros pasos en política, presentándose a las elecciones locales. Ni una palabra sobre su esposa. El día pasó volando. Cheryl estaba tan inmersa en su investigación que perdió una llamada de su jefe de campaña. Solo se dio cuenta cuando Marta llamó al timbre, advirtiéndole que el señor Gibbs volvería pronto. Por la noche, sentada junto a su marido en su restaurante favorito, Cheryl intentó comportarse como de costumbre. Jonathan habló de sus reuniones con los electores, compartiendo sus planes para el futuro. «Sabes, he estado pensando en el pasado», empezó Cheryl con cautela, «sobre cómo nos conocimos. Entonces no me contaste mucho sobre ti». Jonathan se quedó inmóvil un momento antes de llevarse el vaso a la boca. «El pasado es el pasado, cariño. Lo que importa es que ahora estamos juntos». Cheryl notó que le temblaba la mano. Apenas perceptible, pero conocía demasiado bien a su marido. Algo no iba bien. En casa, permaneció largo rato bajo la ducha, tratando de ordenar sus pensamientos. Durante 12 años había sido la esposa modelo de un político, apoyando a su marido, creyendo cada palabra que decía. ¿Y ahora? En el dormitorio, Jonathan ya dormía. Cheryl miró su rostro tranquilo y pensó, ¿tenía derecho a indagar en su pasado? Quizá algunos secretos era mejor no resolverlos. Pero el gusano de la duda ya había entrado en su alma. Sabía que no podía detenerse hasta saber la verdad. Cheryl sacó su teléfono y abrió el buscador. Elizabeth Frost, Seattle. Tecleó con dedos temblorosos. El footing matutino siempre ayudaba a Cheryl a poner en orden sus pensamientos. El aire fresco de Portland, el susurro de las hojas bajo los pies, la respiración acompasada, todo hacía que pareciera que la vida avanzaba. Pero los últimos días habían puesto patas arriba su visión del matrimonio. Las búsquedas en Internet no arrojaron ningún resultado. Era como si Elizabeth Frost nunca hubiera existido. Ni en las redes sociales, ni en la prensa. Solo un breve artículo en el periódico de la universidad de hacía 20 años. Una foto de licenciados en Derecho, Jonathan y la chica morena entre ellos. Cheryl se detuvo para recuperar el aliento, apoyada en el tronco de un viejo arce. Una vecina, la señora Dawson, pasó agitando la mano. La mujer mayor era la que más tiempo llevaba viviendo en su calle. ¿Quizá supiera algo? «Buenos días, señora Dawson. ¿Le apetece tomar un café conmigo?» La anciana agradeció la invitación. En su barrio era raro que la gente se dejara caer por allí. Todos estaban demasiado ocupados con sus carreras y su estatus social. «He estado revisando algunos álbumes antiguos», comenzó Cheryl despreocupadamente, mientras servía café. «Me pregunto cómo ha cambiado nuestro barrio a lo largo de los años. Cariño, tendrías que haber visto cómo era hace 20 años». La señora Dawson se animó. Por aquel entonces eran sobre todo familias jóvenes que acababan de empezar las que vivían aquí. Recuerdo cuando el joven señor Gibbs compró una casa en Maple Street. Cheryl se quedó helada. «En Maple. Pero Jonathan y yo siempre vivimos aquí, en la calle Oak». «Oh sí, eso fue antes de tu época, querida. Era una bonita casa, más pequeña que esta, por supuesto. Jonathan empezaba entonces su carrera en el ayuntamiento».
El corazón de Cheryl latía con más frecuencia. ¿Y tú no recuerdas a su primera esposa? La señora Dawson frunció el ceño, removiendo su café con una cuchara. Fue una historia extraña. Una chica tan agradable, Elizabeth. Recuerdo cuando se mudaron, jóvenes y felices. Y luego ella desapareció de repente. Jonathan dijo que se habían divorciado y pronto vendieron la casa. ¿Desapareció? ¿Cómo sucedió eso? Nadie lo sabe realmente. Hubo todo tipo de rumores. La anciana bajó la voz. Algunos decían que estaba embarazada, pero intento no creerme los cotilleos. Cuando la señora Dawson se marchó, Cheryl abrió su portátil. 84 Maple Street, recordó la dirección. Los archivos de transacciones inmobiliarias lo confirmaron. La casa pertenecía realmente a Jonathan. Condujo hasta allí aquella tarde. La casa de 2 plantas con la valla blanca parecía acogedora y un poco anticuada. Una anciana estaba sentada en el porche. «Disculpe», se acercó Cheryl. «¿Hace mucho que vive aquí?» «Más de 15 años», sonrió la mujer acogedoramente. «Antes que nosotros, vivió aquí una pareja joven. Recuerdo cuando se fueron. Había tanta prisa que hasta se dejaron parte del mobiliario. ¿Sabe qué pasó con esa mujer? ¿Elizabeth?» La señora mayor miró a Cheryl detenidamente. «¿Y quién serías tú?» «Solo una vieja conocida». «Bueno, se han dicho varias cosas, pero yo lo recuerdo exactamente. La vi con sus maletas una semana antes de que se fueran. Estaba llorando mientras subía a un taxi, y un mes después, la casa estaba vendida». Esa tarde, Cheryl se sentó en su despacho a analizar la información que había reunido. La marcha repentina, la venta precipitada de la casa, el embarazo. ¿Qué había llevado a Jonathan a ocultar todo aquello? En el cajón de la mesa había una carpeta con recortes de periódico que relataban la carrera política de su marido. Fue entonces, 20 años atrás, cuando ganó su primer puesto serio en el ayuntamiento, el comienzo de su ascenso en la escala política. Cheryl abrió el navegador y tecleó Elizabeth Frost, abogada de Seattle. Las páginas de resultados eran un batiburrillo de información innecesaria hasta que su vista se fijó en la esquela de hacía 15 años. Elizabeth Frost, 32 años, murió trágicamente en un accidente de coche. Le sobrevivió un hijo de 10 años. Un hijo. Jonathan tiene un hijo. Llamaron a la puerta. Era Marta. SRA. Gibbs. El señor Coleman llamó. Me recuerda sobre la entrevista de mañana en la revista. Correcto, la entrevista. Otro artículo sobre la impecable familia de un candidato a senador. Cheryl miró su reflejo en el monitor. Pelo inmaculado, traje de negocios, pendientes de perlas. La imagen de la esposa ideal de un político. Por la noche, tumbada en la cama, escuchó a Jonathan ensayar el discurso de mañana en su despacho. Su voz sonaba segura, convincente. Los valores familiares son la base de nuestra sociedad. Siempre he dado prioridad a la familia. Cheryl cerró los ojos. En algún lugar de Seattle vive un niño, ahora un hombre adulto, que nunca reconoció a su padre. ¿Por qué? Por una carrera política. Al día siguiente envió una solicitud a los archivos de la Universidad de Seattle. A los pocos días recibió una respuesta. Copias de los expedientes de los estudiantes. En la foto de grupo de los graduados volvió a verlos, los jóvenes Jonathan y Elizabeth, futuros abogados con brillantes perspectivas. ¿Qué le había hecho renunciar a su familia? ¿Miedo al escándalo? ¿Ambición? En aquellos años el divorcio podía poner en peligro una carrera política y un hijo fuera del matrimonio aún más. Cheryl comprobó la agenda de su marido. La semana siguiente estaba repleta de reuniones con electores y ruedas de prensa. Tiempo suficiente para viajar a Seattle. Necesitaba ver al hijo de Jonathan para saber la verdad. En el cajón de su escritorio aún estaba la vieja fotografía de la pareja feliz frente al océano. Cheryl pasó el dedo por el joven rostro de su marido.
¿Quién eres, Jonathan Gibbs? ¿El hombre al que había amado durante 12 años o el hombre que era capaz de negar a su propio hijo en aras de su carrera? Jonathan estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca de la universidad, observando cómo el viento otoñal arrastraba las hojas caídas por el campus. A través de las páginas amarillentas del tiempo, aquel día permanecía en su memoria con sorprendente claridad. Primer año de Derecho, una clase de Derecho Constitucional. Elizabeth estaba sentada al otro lado del pasillo, tomando notas con letra pequeña. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y gafas de montura fina en la nariz. No era como las otras chicas que coqueteaban con él, la futura estrella ascendente de la Facultad de Derecho. Había algo de fuerza interior, algo de independencia en ella. Señor Gibbs, ¿qué piensa de Roe contra Wade? La voz del profesor le devolvió a la realidad. Jonathan empezó a responder y por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Elizabeth lo escuchaba con una leve risita. Después de la clase, ella lo alcanzó en el pasillo. No ha estado mal tu discurso, futuro político, pero te faltó un argumento clave. Así empezó su historia, con acaloradas discusiones en la biblioteca, con la preparación conjunta de los exámenes, con largos paseos por el paseo marítimo. Elizabeth estudiaba brillantemente y soñaba con especializarse en derechos humanos. Jonathan se veía a sí mismo en la política, joven, ambicioso, seguro de su futuro. Se casaron en su último año, en una modesta ceremonia en la capilla de la universidad. Los padres de Elizabeth desaprobaron el matrimonio, pensando que era demasiado ambicioso y poco fiable. Quizá tuvieran razón. La casita de Maple Street se convirtió en su primer nido familiar. Elizabeth aceptó un trabajo en un bufete de abogados especializado en derechos civiles. Jonathan empezó a trabajar como ayudante de un concejal de la ciudad, haciendo poco a poco contactos en los círculos políticos. La noticia del embarazo les cogió por sorpresa. Elizabeth estaba encantada y Jonathan también. Jonathan recuerda el escalofrío que sintió cuando su mujer le enseñó la prueba. «Es precioso». Elizabeth estaba radiante. «Vamos a ser una familia de verdad». La abrazó, tratando de ocultar su ansiedad. Esa noche le propusieron presentarse a concejal. Su mentor, un experimentado político de la vieja escuela, fue tajante. A los votantes les encantan los hombres de familia, pero ahora un niño es el ancla. Tienes que estar disponible, móvil, totalmente centrado en la campaña. Los meses siguientes se convirtieron en una pesadilla. Jonathan hablaba en reuniones con votantes durante el día y volvía por la noche con su mujer, cuya barriga era cada vez más visible. Elizabeth sintió el cambio en su marido, su distanciamiento, pero lo achacó al estrés de las elecciones. Y entonces llegó aquella conversación con un futuro colaborador de la campaña. «Escucha, chico», dijo el anciano magnate, dando caladas a su puro. «Eres prometedor, inteligente, con los puntos de vista correctos, pero un hijo a los 23, una esposa activista de los derechos humanos». Esa no es la imagen que necesita un futuro senador. Jonathan estuvo sentado en su despacho hasta bien entrada la noche, mirando la foto de la ecografía. La pequeña mancha era su futuro hijo. Por la mañana tomó una decisión. «Elizabeth, tenemos que hablar». Su voz sonaba fría, distante. «Mi carrera está en un momento crítico. Un niño. Es demasiado pronto. Tal vez deberíamos considerar». No terminó la frase. La bofetada le quemó la mejilla. Había lágrimas en los ojos de su mujer. «Estás loco. Es nuestro hijo. Compréndelo. Tengo la oportunidad de cambiar el mundo, de convertirlo en un lugar mejor. Pero ahora mismo tengo que liberarme de... ¿De qué? ¿De tu familia? ¿Del amor? ¿De la responsabilidad?» Se gritaron hasta quedarse afónicos. Una semana después, Elizabeth desapareció, cogió lo esencial y se marchó en dirección desconocida. Jonathan solo sabía que había vuelto a Seattle, a casa de sus padres.
Vendió la casa y se sumergió en la campaña. Todos los meses enviaba dinero a la cuenta especificada en una breve carta del abogado de Elizabeth. La condición era sencilla: total confidencialidad, ningún contacto, ninguna reclamación de paternidad. En noviembre nació un hijo. Se enteró por la breve nota. El niño se llamaba Aiden. Jonathan miró fijamente su reflejo en la ventana de la oficina. Un joven político de éxito, una estrella emergente en el ayuntamiento. Solo había una sombra en sus ojos que ni siquiera una sonrisa impecable podía ocultar. Los años pasaron volando. Jonathan ascendía en su carrera y el dinero entraba a raudales en su cuenta de Seattle. A veces se imaginaba a su hijo creciendo, dando sus primeros pasos, yendo a la escuela, creciendo. Pero relegaba esos pensamientos a lo más profundo, ahogándolos en trabajo y ambición. La noticia de la muerte de Elizabeth le llegó como un golpe en la cabeza. Un accidente de coche, un accidente extraño. Había querido ir al funeral, pero no lo hizo. Demasiadas preguntas, demasiado riesgo para su carrera. Aiden sobrevivió al accidente. Jonathan siguió su destino en secreto a través de un detective privado. El chico vivió con sus abuelos, estudió mucho, entró en la facultad de medicina. El dinero seguía llegando a la cuenta, ahora para pagar sus estudios. Y entonces apareció Cheryl en su vida, bella, inteligente, esposa ideal de un político. Un nuevo hogar, una nueva vida, nuevos sueños. Solo a veces, al mirar las fotos de familia en las revistas de moda, veía un rostro diferente. Una chica morena con gafas que una vez creyó en él más que él mismo. Seattle recibió a Cheryl con una llovizna y un viento fresco procedente de la bahía. Detuvo el taxi a la entrada del Centro Médico de Seattle, un enorme y moderno edificio de cristal y hormigón. El día anterior había conseguido información sobre Aiden Frost, un destacado cirujano cardíaco, licenciado en Stanford y autor de varios artículos científicos. El vestíbulo del hospital estaba abarrotado de pacientes, enfermeras y médicos que se apresuraban a realizar sus tareas. Cheryl se acercó al mostrador de recepción, donde una guapa chica vestida con uniforme azul hojeaba unos papeles. «Buenos días. Necesito ver al doctor Frost. Soy de la revista médica. Me gustaría entrevistarle sobre nuevas técnicas de cirugía cardíaca». La leyenda había sido pensada de antemano. Cheryl, en efecto, había trabajado una vez como periodista antes de dedicarse a la carrera de su marido. Sacó un viejo carné de prensa, había caducado hacía años, pero la chica que estaba detrás del mostrador solo echó un vistazo al documento. «El doctor Frost está en quirófano ahora mismo, pero tiene una consulta esta tarde. Puede esperar en el vestíbulo de la 7ª planta». Cheryl subió en el ascensor y se acomodó en una silla cerca del ventanal. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué le diría a aquel hombre? ¿Cómo explicaría su interés? Y lo más importante, tenía derecho a entrometerse en su vida. Al otro lado de la ventana, el cielo gris se iba aclarando poco a poco. Cheryl observaba a los médicos, las enfermeras y los pacientes que caminaban por el pasillo. Se preguntó cómo sería salvar la vida de alguien cada día. Aiden había elegido una profesión honorable, a diferencia de su padre, que prefería los juegos políticos. ¿Viene a ver al doctor Frost? La voz de la enfermera la sacó de su ensueño. Salió temprano, puede ir a su oficina. El cartel de la puerta decía: Dr. Aiden Frost, cirugía cardíaca. Cheryl respiró hondo y llamó a la puerta. «Adelante». Lo reconoció de inmediato. El mismo pelo oscuro, los mismos hombros arqueados, como el joven Jonathan de las viejas fotografías. Solo los ojos eran diferentes, grises, como los de su madre. Aiden le señaló una silla sin apartar la vista del monitor del ordenador. «¿Estás aquí por la entrevista?» «Sí, yo», tartamudeó Cheryl, escrutando su rostro. En la pared detrás de él colgaban un diploma de la Facultad de Medicina, fotos con colegas, algunos premios.
Aiden levantó la vista y ella pudo ver la ligera irritación que había en él. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo. ¿En qué estás interesado exactamente? Tu investigación en cirugía mínimamente invasiva. Cheryl sacó su cuaderno, contenta de haberse preparado para la conversación. Leí su último artículo. Pasó la siguiente hora escuchándole hablar de nuevas técnicas, tecnología, ensayos clínicos. Aiden hablaba con seguridad, con conocimiento de causa, un verdadero profesional, apasionado por su trabajo. ¿Por qué elegiste la cirugía cardíaca?, preguntó Cheryl cuando hizo una pausa. Algo brilló en su mirada, la sombra de un recuerdo. Mi madre tenía problemas de corazón, un defecto congénito. Murió cuando yo tenía 15 años, no en el accidente del que hablaban los periódicos. En realidad fue una complicación de una operación. Cheryl sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Así que Elizabeth no había muerto en el accidente de coche. ¿Era una leyenda diseñada para ocultar la verdad? «Háblame de tu familia», preguntó, intentando mantener la voz firme. «Crecí con mis abuelos», se encogió de hombros Aiden. «La historia de siempre. Una madre soltera que murió pronto. Me criaron mis abuelos. Nunca conocí a mi padre». «¿Nunca en absoluto?», la miró detenidamente. «¿Por qué te interesa eso? ¿Tiene algo que ver con la medicina?». «Lo siento, es que intentando conseguir un retrato más completo». Aiden se recostó en su silla. «Sabes, solía imaginármelo mucho cuando era niño. Me inventaba todo tipo de historias. Quizá era un agente secreto, o un viajero famoso, o...». Se interrumpió, como si se hubiera dado cuenta. «Lo siento, eso es personal. Volvamos a la medicina». Cheryl lo vio hablar de sus pacientes, cirugías, planes futuros. Un médico de éxito salvando vidas. Me pregunto si Jonathan sabe en qué se ha convertido su hijo. Sigue sus progresos. ¿Está secretamente orgulloso de él? Una última pregunta, dice, levantándose. Si pudieras decirle algo a tu padre, ¿qué sería? Aiden se quedó callado un momento, mirándose las manos de un cirujano acostumbrado a sostener la vida de otras personas. «Sabes, antes me gustaría preguntar, ¿por qué? ¿Por qué se fue? Pero ahora no importa. Me he convertido en quien soy sin él, y tal vez eso sea lo mejor». El extremo sur de Seattle estaba empapado de vegetación. Jonathan aparcó el coche de alquiler a una manzana de la casa que quería, una casa azul claro con un cuidado jardín delantero. Venía aquí 2 veces al año, siempre entre semana, cuando Aiden estaba en el colegio. Margaret Frost, la madre de Elizabeth, lo recibió en el salón. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño severo y una mirada fría y desagradable. La mesita de café ya estaba llena de papeles. Informes escolares de Aiden, certificados médicos, recibos de clases extra. «Ha empezado con un profesor de biología», dijo Margaret secamente con aire serio. «Quiere estudiar medicina. Tenemos que pagar los cursos de formación». Jonathan extendió un cheque en silencio. Este procedimiento se repetía año tras año. Él aportaba ayuda económica, pero a cambio recibía una información mínima sobre su hijo y una garantía de silencio. A veces, cuando salía de casa de los Frost, se quedaba buscando una figura familiar. Un día vio a un adolescente alto que venía del colegio, con la mochila al hombro y el pelo oscuro despeinado por el viento. Se parecía mucho a Elizabeth. Robert Frost, el padre de Elizabeth, rara vez aparecía en estas reuniones. Antiguo profesor de filosofía, despreciaba a Jonathan con toda su alma. «Puedes comprar nuestro silencio», dijo una vez, «pero nunca comprarás el perdón». Pasaron los años. Aiden entró en la facultad de medicina. Empezó a irle bien. Jonathan estaba secretamente orgulloso de sus logros, aunque nunca lo demostró. Todo contacto era a través de abogados, todas las reuniones estrictamente confidenciales. «Pregunta por su padre», le informó una vez Margaret. «¿Qué le decimos?».
Lo mismo de siempre, respondió Jonathan, que su padre ha muerto. La anciana apretó los labios. Las mentiras no pueden durar siempre. Pero las mentiras duraron, año tras año, reunión tras reunión. Jonathan venía a Seattle con el pretexto de viajes de negocios, traía dinero, recibía breves informes sobre la vida de su hijo. A veces venía al hospital donde trabajaba Aiden, solo para quedarse en el vestíbulo, observando desde lejos cómo el joven médico se apresuraba por el pasillo, charlando con los pacientes, dando órdenes con confianza a las enfermeras. En la mesa del despacho de Margaret había fotos. Aiden en su graduación, con una bata blanca y su diploma de médico. Jonathan nunca había pedido una copia de aquellas fotos, pero cada vez las miraba durante largo rato. «Se ha convertido en un buen hombre», dijo Margaret una vez. «A pesar de ti, no gracias a ti». Jonathan permaneció en silencio. ¿Qué podía responder? ¿Que pensaba en sus decisiones todos los días? ¿Que el éxito en política parece vacío cuando ves a tu hijo salvar la vida de la gente? La última reunión fue un mes antes del inicio de la campaña al Senado. Margaret parecía especialmente cansada. Se va a casar, una chica de buena familia, también médico. Jonathan asintió, extendiendo otro cheque. La boda de su hijo era otro acontecimiento al que nunca acudiría. ¿Sabes? Margaret de repente lo miró con severidad. Elizabeth tenía razón sobre ti. Ella dijo que tiene el alma de un político, siempre eligiendo lo que es ventajoso sobre lo que es correcto. Jonathan se levantó, poniéndose la chaqueta. Fuera de la ventana lloviznaba, el típico tiempo de Seattle. En algún quirófano, su hijo estaba salvando la vida de alguien, sin saber que su padre volvía a la ciudad. «El dinero llegará como siempre», dijo, dirigiéndose a la salida. «Si necesitáis algo...» «No necesitamos nada», interrumpió Margaret. «Excepto una cosa, que no te metas en su vida. Es feliz sin ti». Jonathan salió a la lluvia sin abrir el paraguas. Las gotas le resbalaban por la cara mezclándose con algo salado. Tal vez fuera la humedad marina que el viento traía de la bahía. En el coche, sacó el teléfono, abrió una carpeta de fotos tomadas por un investigador privado. Aiden en el trabajo, Aiden en un café con amigos, Aiden con su prometida. Las fotos eran distantes, borrosas, pero eran la única conexión con su hijo que se permitía. El viaje a Seattle siempre le desequilibraba. De vuelta a Portland, de vuelta con Cheryl, de vuelta a la campaña, intentaba olvidar la casa azul claro, la mirada desdeñosa de Margaret, las fotos sobre la mesa. Pero olvidar no funcionaba. En el maletero había una caja de recortes de revistas médicas, artículos de Aiden, sus logros, sus premios. Jonathan nunca se los enseñaba a nadie, ni siquiera a Cheryl. Era su orgullo secreto y su castigo eterno. La oficina de campaña de Jonathan estaba en su ajetreo habitual. Llamadas, reuniones, un sinfín de gente con archivos y ordenadores portátiles. Cheryl estaba sentada en un rincón de la sala de conferencias, tomando notas mecánicamente en su cuaderno. Después del viaje a Seattle, ya no podía mirar a su marido como antes. Jonathan estaba de pie junto a la pizarra, discutiendo la estrategia para el siguiente debate. Últimamente se había vuelto más irritable, nervioso. Tal vez sentía que su mujer sospechaba algo, o tal vez era solo que la presión de la carrera electoral había alcanzado su punto máximo. «Cheryl, cariño», su voz la sacó de su ensueño. «No te olvides de la entrevista para Homeward Bound. Quieren hacer un reportaje sobre nuestras tradiciones familiares». Ella asintió y siguió garabateando en su cuaderno. Tradiciones familiares. Qué irónico sonaba ahora que sabía la verdad. Sin embargo, no se había construido toda su vida sobre mentiras. Por la noche, en casa, Cheryl estaba revisando su armario. Mañana era un importante acto benéfico y tenía que estar impecable. Jonathan entró en el dormitorio, aflojándose la corbata. «Últimamente estás muy rara»,
comentó, mirando a su mujer con atención. ¿Te pasa algo? Cheryl sacó un vestido azul oscuro y pasó la mano por la tela de seda. Estoy cansada de la campaña. Tantas actividades, reuniones. Sé que no es fácil para ti, pero no lo será por mucho tiempo. Una vez que seas senador. ¿Y entonces qué? Se volvió bruscamente hacia él. ¿Qué más estás dispuesto a sacrificar por tu carrera? Jonathan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada. Olvídalo. Permaneció despierta hasta bien entrada la noche, escuchando la respiración acompasada de su marido. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, detalles que antes le habían parecido insignificantes. Cómo Jonathan siempre había evitado hablar de los niños, cómo se ponía tenso cuando se trataba de hablar de su pasado. Por la mañana, durante el desayuno, apenas hablaron. Marta se deslizaba silenciosamente por la cocina, sirviendo café. Las noticias estaban en la televisión. Los índices de audiencia de Jonathan subían. Los votantes creían en su imagen de perfecto padre de familia. Reunión con los veteranos hoy. Jonathan miró el calendario en su teléfono. Luego almuerzo con líderes sindicales. Un baile benéfico por la noche. Cheryl removió el café frío. Pensaba ir a casa de mi madre este fin de semana. ¿Ahora? Levantó la vista del teléfono. Falta poco para las elecciones. Te necesito aquí. Necesitas a la perfecta esposa del político. Las palabras salieron solas. Un hermoso telón de fondo para tu vida perfecta. Jonathan apartó el teléfono. ¿Qué te pasa? No has sido tú mismo las últimas semanas. ¿En serio? Cheryl sonrió torcidamente. O tal vez estoy cansada de fingir. La secretaria se asomó a la cocina. Era hora de ir a la reunión con los veteranos. Jonathan se levantó de la mesa, ajustándose la corbata. Hablaremos de esto más tarde. Claro, Cheryl se volvió hacia la ventana. Siempre lo hablamos más tarde. El día se alargó interminablemente. En el acto benéfico, Cheryl estaba junto a su marido, sonriendo a las personas adecuadas, diciendo las palabras adecuadas. Y por dentro, todo hervía de resentimiento y dolor. «Hacéis una pareja tan guapa», le espetó la mujer de un empresario. «¿Cómo os las arregláis para mantener una relación tan cálida con una vida política tan ajetreada?» «Lo principal es la honestidad», respondió Jonathan, pasando el brazo por los hombros de su mujer. «No se puede construir una familia fuerte sin ella». Cheryl sintió que las náuseas le llegaban a la garganta. Disculpándose, salió al balcón. El aire fresco del atardecer la hizo sentirse un poco mejor. Se oyeron pasos detrás de ella. Jonathan. «¿No te encuentras bien?» «Estoy asqueada», no se giró. «Asqueada por estas mentiras, por tu hipocresía, por...» «¿De qué mentiras hablas?» Cheryl se volvió bruscamente hacia él. «Sabes, siempre pensé que te conocía, que realmente creías en los valores de los que hablas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?» Ella le miró a los ojos, marrones, cálidos, iguales a los de Aiden. «Ahora no sé quién eres». En la sala estallaron aplausos. Alguien estaba brindando por el futuro senador. Jonathan lanzó una mirada preocupada a su mujer. «Deberíamos volver. No aquí y no ahora». «Por supuesto». Cheryl se arregló el pelo, esbozando su habitual sonrisa. «Después de todo, lo importante es mantener la apariencia de una familia perfecta, ¿no?» Volvieron al vestíbulo ante los flashes de las cámaras. Jonathan pronunció otro discurso sobre los valores familiares, sobre la honradez en la política, sobre un futuro brillante. Y Cheryl, de pie a su lado, pensó en el niño que había crecido sin padre, en la mujer que había muerto sola, en las mentiras que habían envenenado sus vidas. Aiden Frost se encontraba en Portland para asistir a un congreso médico. Su charla sobre nuevas técnicas de cirugía cardíaca estaba anunciada como una de las ponencias principales. Cheryl se enteró por casualidad, hojeando el programa de actos del centro de convenciones.
La sala de conferencias estaba llena de gente con batas blancas y trajes de negocios. Cheryl se sentó en la última fila y observó a Aiden subir al estrado con paso seguro. Se parecía tanto a un joven Jonathan con su traje, su postura impecable. El informe fue brillante. Aiden habló con fluidez, con conocimiento de causa, y respondió con facilidad a las preguntas más difíciles. Sus colegas lo rodearon después de su presentación, pero Cheryl esperó pacientemente en el vestíbulo. «Doctor Frost», le alcanzó a la salida. «¿Se acuerda de mí? Le entrevisté en Seattle». Aiden se dio la vuelta, el reconocimiento relampagueó en su mirada. «Ah, sí, el artículo sobre cirugía cardíaca. ¿Ha salido ya?» «No, yo...» Cheryl tartamudeó. «¿Tomamos un café? Hay un tema del que me gustaría hablar». La pequeña cafetería frente al centro de convenciones estaba tranquila y casi vacía. Aiden eligió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas. «No eres periodista, ¿verdad?», dijo, mirando a Cheryl con atención. «¿Quién eres en realidad?». Cheryl ahuecó las palmas de las manos alrededor de la taza caliente. «Soy la mujer de Jonathan Gibbs». Se produjo una pesada pausa. Ni un músculo del rostro de Aiden tembló. Solo sus dedos agarraron con más fuerza el asa de la taza. Entonces, su voz sonaba firme, pero Cheryl podía percibir la tensión que acechaba tras la calma. «¿Y por qué querrías venir a buscarme?». «Descubrí la verdad por accidente. Encontré viejas fotografías, documentos. ¿Y sabe que estás aquí?». Cheryl negó con la cabeza. «No, él todavía guarda ese secreto». Aiden soltó una risita amarga. «Por supuesto, después de todo, la verdad podría interferir en su preciada carrera». «Cuéntame», pidió Cheryl en voz baja. «Háblame de tu madre, de cómo viviste». Permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana a la gente que pasaba. Luego habló, en voz baja, reservadamente, pero Cheryl podía oír el dolor persistente en su voz. «Mamá nunca habló mal de él. Solo decía, tu padre era como él quería. Ella trabajaba en un bufete de abogados. Vivíamos modestamente, pero teníamos suficiente. Luego enfermó. Problemas de corazón. Quizá por eso me hice cardiocirujano. ¿Y el dinero que Jonathan enviaba? La abuela lo puso en una cuenta especial, para mi educación. Solo me enteré después de la muerte de mamá. ¿Sabes qué es lo gracioso? Podría perdonarle que nos abandonara, pero no puedo perdonar el hecho de que nos comprara con el dinero, como si fuéramos un desafortunado error que hubiera que encubrir». Cheryl le miró las manos, las hermosas y fuertes manos de un cirujano, las manos de un hombre que salvaba vidas, no que las destruía para hacer carrera política. «¿Por qué no intentaste ponerte en contacto con él?». Aiden se encogió de hombros. «¿Por qué? ¿Para oír otra excusa? ¿O para verlo entrar en pánico ante la idea de que su secreto pudiera salir a la luz? No, gracias. Tengo mi propia vida, mi propio trabajo, mis propios logros. Tengo todo eso sin su ayuda. Pero ha estado siguiendo tu carrera. Orgulloso de ti». «¿Orgulloso?». Aiden rió amargamente. «Interesante forma de mostrar orgullo, escondiéndote en las sombras, fingiendo que no existo». Se sentaron en la cafetería durante unas horas. Aiden habló de su madre, una mujer inteligente y fuerte que le había enseñado a no rendirse nunca. De sus abuelos, que habían sustituido a sus padres. De su camino hacia la medicina. «¿Sabes?», dijo mientras se despedían. «Hace mucho tiempo que acepté no tener padre, pero ahora, al saber que ha construido una nueva vida, una nueva familia, es como si una vieja herida se hubiera reabierto». «Lo siento», dijo Cheryl en voz baja. «No lo sientas», sonrió él, triste y un poco cansado. «Tú no tienes la culpa de sus decisiones. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Lleva toda la vida temiendo que la verdad arruine su carrera. Y yo me he convertido exactamente en lo que él pretende ser, alguien que realmente ayuda a la gente».
Cheryl estaba sentada en el oscuro salón cuando Jonathan regresó de otro acto de campaña. Sobre la mesita había fotos, las mismas que había en su despacho. Unos jóvenes Jonathan y Elizabeth, felices, enamorados, sin saber aún lo que les esperaba. ¿Qué pasa? Se congeló en la puerta sin encender la luz. Tu verdadera familia, habló Cheryl en voz baja, pero en la casa vacía cada palabra sonaba como un golpe. A la que renunciaste por tu carrera. Jonathan se dejó caer lentamente en la silla. Su rostro parecía gris, apagado en la penumbra. ¿Dónde encontraste esto? En tu despacho. Siempre me pregunté por qué eras tan reacio a hablar del pasado. Ahora lo entiendo. Cheryl, puedo explicarlo. ¿En serio? Cogió una de las fotos. ¿Puedes explicar por qué dejaste a tu mujer embarazada? ¿Por qué abandonaste a tu propio hijo? ¿Por qué me has mentido todos estos años? Jonathan se pasó la mano por la cara, un gesto de impotencia que ella nunca había visto en él. Fue hace mucho tiempo. Yo era joven, ambicioso. ¿Y ahora? ¿Es usted diferente ahora? ¿O simplemente has aprendido a ocultar mejor tus secretos? Un pesado silencio flotaba en la habitación. Las hojas crujían al otro lado de la ventana. Un coche pasaba a lo lejos. Cheryl miró a su marido, el hombre que creía conocer mejor en el mundo. Le he visto, dijo en voz baja. Aiden. Jonathan se estremeció como si recibiera un golpe. ¿Qué? ¿Cuándo? Venía a la conferencia. Se ha convertido en un hombre maravilloso, un médico con talento que salva vidas, y todo sin ti. ¿Tú hablaste con él? Una nota de pánico apareció en la voz de Jonathan. ¿Sabe quién eres? ¿Es eso lo que te importa? Cheryl sonrió con amargura. No cómo ha vivido tu hijo todos estos años, no por lo que pasó su madre, sino solo el riesgo para tu preciosa carrera. Jonathan se levantó y empezó a pasear por la habitación. Ahora que faltan pocos días para las elecciones, si esto se sabe, ¿entonces qué? ¿Los votantes sabrán la verdad? ¿Descubrirán que su candidato a senador, que habla tan bien de valores familiares, en realidad abandonó a su mujer y a su hijo por una carrera? Por favor, se detuvo frente a ella. Hablemos de esto después de las elecciones. Ahora mismo hay demasiado en juego. ¿Demasiado? Cheryl se levantó, mirándole a los ojos. ¿Qué estaba en juego cuando abandonó a Elizabeth? Cuando abandonó a su propio hijo, cuando construiste nuestras vidas sobre mentiras. Te quería, dijo Jonathan en voz baja. Todos estos años. ¿Amado? Sacudió la cabeza. No, amabas la imagen que creaste de ti mismo, la familia perfecta, la esposa perfecta, la vida perfecta, todo por el bien de tu carrera política. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No me toques. No quiero seguir formando parte de tus mentiras. ¿Qué vas a hacer? Una nota de miedo apareció en su voz. ¿Qué harías tú? Cheryl recogió las fotos de la mesa. ¿Esconderlo todo otra vez? ¿Volver a pagar el dinero? ¿Fingir que nunca ha vuelto a ocurrir? Cheryl, por favor, la agarró por los hombros. Piensa en nosotros, en nuestras vidas, en mi carrera. ¿Tu carrera? Ella se sacudió las manos. ¿Sabes lo que dijo Aidan? Que has tenido miedo de la verdad toda tu vida, y él se ha convertido exactamente en lo que tú solo pretendes ser, un hombre que realmente ayuda a la gente. Jonathan se hundió en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. No puedo perderlo todo ahora, no puedo. ¿Qué ha perdido Elizabeth? ¿Qué ha perdido Aiden? ¿Qué he perdido por creer tus mentiras? Se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Jonathan estaba sentado en la oscuridad, encorvado, tan pequeño y patético con su traje caro. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo en voz baja. No es que los hayas traicionado, es que te traicionaste a ti mismo, tu honor, tu conciencia, todo en lo que una vez creíste.
La mañana era inusualmente soleada para un otoño de Portland. Cheryl estaba sentada en la cocina viendo las noticias de la mañana, otro reportaje laudatorio sobre el candidato a senador Jonathan Gibbs. Una foto de su feliz familia ocupaba media página. Se oyó un portazo. Jonathan volvía de hacer footing. Se detuvo en la puerta de la cocina y miró a su mujer con desconfianza. «Tenemos que hablar», empezó. «¿De qué?» Cheryl no levantó los ojos del periódico. ¿Sobre tus mentiras? ¿Sobre tu hijo abandonado? ¿O sobre lo importante que es mantener tu imagen impecable? «¡Basta!». Su voz se apagó en un grito. Cogió el periódico, lo arrugó y lo tiró a la papelera. «No lo entienden. Llevo 20 años construyendo esta carrera, 20 años de reputación intachable». «¿Impecable?». Cheryl se levantó de la mesa. «¿Llamas a eso impecable?». «Lárgate», murmuró entre dientes apretados. «Recoge tus cosas y vete con tu madre. No voy a dejar que lo arruines todo». Algo desconocido, miedo, rabia, desesperación, salpicó sus ojos. Sin decir palabra, salió de la cocina. Un momento después, se oyó un estruendo en el piso de arriba y el ruido de cosas que se caían. Cheryl subió al dormitorio. Jonathan tiró metódicamente su ropa del armario, arrojando al suelo zapatos, bolsos y bufandas. «¿Qué estás haciendo?». Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Ni siquiera se dio la vuelta. «Proteger mi vida de tu interferencia». Agarrando un montón de cosas, se dirigió a la ventana. Cheryl corrió hacia él. «No te atrevas», pero ya era demasiado tarde. Vestidos de diseño, trajes y blusas volaron hacia el césped pulcramente recortado. Los vecinos de enfrente ya miraban por la ventana con curiosidad. «Has perdido la cabeza», susurró Cheryl. «Tú eres el que se ha vuelto loco», gritó Jonathan cogiendo otra carga de ropa. «¿Crees que puedes destruir así todo lo que he creado?». Afuera, la gente comenzó a reunirse. La señora Dawson, su vecina más cercana, discutía acaloradamente con las otras mujeres, señalando hacia la ventana del dormitorio. «¿Quieres un escándalo?». Cheryl se acercó a la ventana. «Lo tendréis». Abrió la ventana de par en par. «Señoras y señores, ¿quieren saber la verdad sobre su candidato a senador?». «Cállate». Jonathan intentó apartarla de la ventana, pero ella se retorció. «Jonathan Gibbs, que habla también de valores familiares, abandonó a su mujer embarazada hace 20 años. Tiene un hijo del que nadie sabe nada. Un cardiocirujano de talento, por cierto, un hombre mucho más honorable que su padre». Se oyen exclamaciones de sorpresa en el piso de abajo. Alguien ya estaba sacando un teléfono, filmando lo que estaba pasando. «¡Basta!». La cara de Jonathan se puso blanca. «Vas a arruinarlo todo». «No, tú eres el que lo ha estropeado todo». Se volvió hacia los vecinos reunidos. ¿Sabes por qué ocultó la verdad? Porque su carrera es más importante para él que su familia, más importante que su propio hijo. Jonathan se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Y Cheryl siguió hablando, de la joven que criaba sola a su hijo, del niño que crecía sin padre, de los años de mentiras y fingimientos. «Aquí está la verdadera cara del candidato Gibbs», terminó. «Un hombre que traicionó a su propia familia por una carrera política». Los flashes de las cámaras ya parpadeaban en la multitud de abajo. Alguien estaba llamando a las agencias de noticias. La señora Dawson sacudía la cabeza y discutía acaloradamente con sus vecinos. Cheryl se apartó de la ventana. La habitación estaba hecha un desastre. Pertenencias esparcidas, cajones destripados, perchas vacías. Jonathan estaba sentado, inmóvil, como si hubiera envejecido 10 años. «Te lo supliqué», susurró. «Supliqué. ¿Para qué? ¿Para guardar silencio? ¿Para cubrir tus mentiras? No, he terminado». Empezó a meter en la maleta las pertenencias que le quedaban. Al otro lado de la ventana seguía llegando gente.
Vecinos curiosos, transeúntes al azar, alguien ya con cámaras profesionales. ¿A dónde vas a ir?, preguntó sordamente Jonathan. A casa de mi madre, a algún sitio donde no tengas que fingir ni mentir. Sonó el timbre de la puerta, probablemente periodistas en busca de una primicia. Jonathan se estremeció, pero no se movió de su asiento. Sabes, Cheryl se detuvo en la puerta. Realmente te amaba, pero supongo que no te amaba de verdad, sino la máscara que llevabas hace tantos años. Bajó las escaleras, pasó junto a Marta congelada con el auricular del teléfono en las manos. Fuera, los vecinos la rodeaban, acribillándola a preguntas. Pero ella caminó en silencio hasta su coche, donde una carpeta de viejas fotografías yacía en el maletero, lo único real que quedaba de su matrimonio. La noticia de la doble vida del candidato a senador se extendió por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. Por la noche, todos los canales locales emitían imágenes amateur del escándalo, cosas esparcidas por el césped, Cheryl gritando desde la ventana, vecinos conmocionados. En la oficina de campaña cundió el pánico. El personal se revolvía entre las mesas, los teléfonos no paraban de sonar con llamadas de periodistas. La portavoz intentó redactar un comunicado, pero los borradores iban a la papelera uno tras otro. ¿Cómo explicar 20 años de mentiras? Jonathan se sentó en su despacho, apagó el teléfono y corrió las cortinas. Sobre la mesa había periódicos frescos con titulares chillones. La vida secreta del candidato Gibbs, el hijo abandonado de una estrella política en ascenso, valores familiares o ambición política. La puerta se abrió de golpe. Su madre, Eleanor Gibbs, estaba en el umbral. Su pelo gris despeinado, una mezcla de ira y dolor en sus ojos. ¿Es verdad?, le temblaba la voz. ¿Tengo un nieto sobre el que has guardado silencio durante 20 años? Jonathan no contestó. Su madre se acercó y cogió uno de los periódicos de la mesa. En la primera página había una foto de un joven cardiocirujano que se parecía mucho a su hijo cuando era joven. ¿Por qué?, se hundió en la silla. ¿Por qué no me lo dijiste? No podía, sonó su voz apagada. En aquel entonces, al principio de mi carrera, podría haberlo arruinado todo. ¿Arruinarlo? Eleanor rió con amargura. ¿Y qué has construido, hijo? ¿Una vida basada en mentiras? Se oyó un ruido en la recepción. Irrumpieron los periodistas, los flashes de las cámaras, los micrófonos, una lluvia de preguntas. Señor Gibbs, comente la situación. ¿Por qué escondió a su hijo? ¿Cómo afectará esto a su campaña? La seguridad hizo retroceder a los periodistas, pero sus voces seguían llegando desde detrás de la puerta. Eleanor miró a su hijo como si lo viera por primera vez. «Sabes», dijo en voz baja, «tu padre siempre decía, el carácter de un hombre no se demuestra por sus victorias, sino por cómo afronta las derrotas. Ahora no es el momento de moralizar, mamá. ¿Cuándo es el momento, Jonathan? ¿Cuando traicionaste a tu primera esposa? ¿O cuando abandonaste a tu propio hijo? ¿O todos esos años que me mentiste cuando me mirabas a los ojos?» La pantalla del televisor mostraba una entrevista con los vecinos. La señora Dawson, secándose los ojos con un pañuelo, hablaba de la pobre Cheryl y de cómo había descubierto la terrible verdad. La cámara captó las caras de los transeúntes que comentaban el escándalo. «Los índices de audiencia están cayendo», informó secamente un ayudante de corrillo. «Los principales patrocinadores están retirando su apoyo». Jonathan asintió en silencio. El teléfono interno de la mesa sonó. El jefe de la oficina de campaña exigía una reunión urgente. «Quiero ver a mi nieto», dijo Eleanor de repente. «Quiero conocer a Aiden». «Eso es imposible», Jonathan negó con la cabeza. «Me odia». «Y con razón», se levantó ella. «Pero no voy a dejar que sus errores me roben también un nieto». El pasillo volvía a estar revuelto. Habían llegado los funcionarios del partido, trajes secos,
caras de piedra, carpetas de documentos, gestores de crisis, dispuestos a salvar lo que aún pudiera salvarse. Señor Gibbs, uno de ellos llamó a la puerta. Tenemos que discutir la estrategia. Eleanor se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor? No es que vayas a perder las elecciones, es que te pierdas a ti mismo. Al otro lado de la ventana se congregaba una multitud, periodistas, manifestantes con pancartas, simples curiosos. Algunos gritaban por un megáfono sobre la hipocresía de los políticos, otros exigían la dimisión del candidato. Un mensaje de Cheryl parpadeó en la pantalla de su teléfono. Espero que ahora te des cuenta del coste de tus mentiras. Jonathan lo borró sin contestar. En el cajón de su escritorio había una vieja fotografía de él y Elizabeth, jóvenes, felices. Parecía que había pasado una eternidad desde entonces. Señor Gibbs, una secretaria de prensa se asomó al despacho. Saldremos en directo en 1 hora. Tenemos que preparar una declaración. Jonathan asintió con la cabeza, mirando por la ventana a la multitud que se agolpaba abajo. En algún lugar de Seattle, su hijo debe de estar viendo las noticias, viendo cómo se desmorona la carrera del padre que nunca conoció. Me pregunto cómo se sentirá. ¿Regocijo? ¿Satisfacción? ¿O simplemente la cansada indiferencia de un hombre resignado a la traición? La pequeña casa de la madre de Cheryl, en las afueras de Portland, estaba empapada de hojas otoñales. Todo estaba igual. La puerta chirriante, el viejo manzano del patio, las cortinas con motivos florales de las ventanas. Cheryl se sentó en el porche, envuelta en una tela escocesa, y contempló cómo el sol se hundía lentamente bajo el horizonte. Su madre salió de casa con 2 tazas de té y se sentó a su lado en un sillón de mimbre. Margaret Andrews siempre había sido una mujer de pocas palabras, pero ahora su silencio era particularmente elocuente. «Los periodistas han vuelto a llamar», dijo al fin. «Quieren entrevistarte». Cheryl negó con la cabeza. En los últimos días había apagado el teléfono, dejado de leer las noticias, cerrado todas las redes sociales. Demasiado ruido, demasiada suciedad. La cara de Jonathan apareció en el televisor del salón. Otra rueda de prensa, otro intento de salvar su reputación. Parecía demacrado, envejecido, pero seguía intentando mantener la compostura. «Admito mis errores», dijo con voz apagada. «Tomé una decisión cuando era joven de la que me arrepiento cada día, pero no puedo cambiar el pasado». Cheryl apagó el televisor. ¿Cuántas veces había oído sus discursos, perfeccionados a la perfección? ¿Cuántas veces había creído cada una de sus palabras? ¿Sabes? Su madre sorbió el té. Cuando te casaste con él, tuve la sensación de que algo iba mal. Era demasiado suave, demasiado correcto. Había una carta de Aiden en el buzón, corta, discreta. Me agradecía la verdad, pero me pedía que no interfiriera más en su vida. «Tengo mi propio camino», escribió, «y en él no hay sitio para él ni para sus intentos de redimirse». Y Jonathan lo intentó. Todos los días aparecían sus cartas en el buzón, largas, llenas de remordimientos y súplicas de perdón. Cheryl las echaba al buzón sin leerlas. Era demasiado tarde para confesarse. Un vecino salió de la casa de enfrente y saludó. Aquí, en el viejo barrio, la gente aún recordaba a Cheryl como una niña que iba en bicicleta por estas calles. Aquí no había fingimientos ni juegos políticos. «Ayer vino», dijo su madre de repente, de pie bajo las ventanas como un niño. «¿Para qué?» «Dice que quiere arreglar las cosas. Fue a Seattle, tratando de ver a su hijo». Cheryl se imaginó aquel encuentro, si es que alguna vez se producía. ¿Qué podía decirle un padre a su hijo después de 20 años de silencio? ¿Qué palabras para explicar la traición? Otra carta apareció en el buzón, de Eleanor Gibbs. Su suegra escribió que también viajaba a Seattle, deseosa de conocer a su nieto. «Tal vez», escribió, «de los fragmentos de esta mentira podamos juntar algo real».
Por la noche, llamó la señora Dawson, una antigua vecina de su barrio. Le dijo que Jonathan había vendido la casa y despedido a todo el equipo de campaña. Dicen que ha abandonado la campaña, susurró al teléfono. ¿Te lo imaginas? Cheryl imaginó. Un hombre que había pasado 20 años construyendo una carrera a base de mentiras se quedaba de repente sin máscara, sin papel, sin guión. ¿Qué haría ahora? Tienes que seguir adelante, dijo su madre, apartando las tazas vacías. Empieza una nueva vida, como si pudieras pasar página, olvidar 12 años de un matrimonio construido sobre mentiras, como si pudieras borrar de tu memoria al hombre que amabas o creías amar. Las manzanas caían en el huerto, golpes apagados contra la tierra húmeda. Cheryl contempló la puesta de sol y pensó en los afectados por esta historia, en Aiden, que había crecido sin padre, en Elizabeth, que había muerto antes de que se supiera la verdad, en ella misma, una mujer que había vivido la vida de otra persona sin saberlo. En algún lugar de Seattle, Jonathan intentaba llegar al hijo que nunca conoció. Y aquí, en una pequeña casa a las afueras de Portland, su mujer estaba aprendiendo a vivir de nuevo, sin máscaras, sin fingimientos, sin mentiras. La sala de conferencias del Centro Médico de Seattle estaba llena. Periodistas, fotógrafos y equipos de televisión ocupaban cada centímetro de espacio disponible. Aiden Frost estaba de pie detrás del estrado, mirando fijamente a un mar de caras y cámaras. Cerca de él, un poco más lejos, Jonathan permanecía inmóvil, pálido, demacrado, con una mirada apagada. Quiero hacer una declaración. La voz de Aiden sonaba tranquila y segura. En los últimos días, mi vida personal se ha convertido en un asunto de debate público. La historia de mi familia se ha convertido en un escándalo político. Pero yo soy médico, no político. Mi trabajo es salvar vidas, no destruirlas. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro, tan parecido a un Jonathan joven, pero con una expresión diferente, más abierta, más sincera. Sí, Jonathan Gibbs es mi padre biológico. Sí, él no tuvo nada que ver en mi vida, es su elección, y tiene que vivir con las consecuencias. Pero no dejaré que esta historia arruine más vidas. Los periodistas avanzaban en fila, escuchando cada palabra. En la última fila estaba Eleanor Gibbs, que acababa de ver ayer a su nieto por primera vez. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Mi padre cometió un error terrible e imperdonable, pero ese error me convirtió en lo que soy. Crecí con unos abuelos maravillosos que me enseñaron las cosas más importantes. La honradez es más importante que el éxito, y preocuparse por los demás es más importante que la ambición personal. Aiden hizo una pausa y bebió un sorbo de agua. Se hizo un silencio absoluto en la sala. No puedo perdonarle, todavía no, pero puedo decir basta. Dejen de convertir una tragedia personal en un espectáculo político. Dejen de buscar culpables. Es hora de la verdad. Se volvió hacia Jonathan. ¿Querías ser senador? ¿Querías cambiar el mundo? Empieza por ti mismo. Di la verdad, toda la verdad, sobre tus errores, tus miedos, tus elecciones. Quizá entonces podamos iniciar una conversación. Jonathan subió al podio. Le temblaban las manos mientras sacaba del bolsillo una hoja de papel preparada para el discurso. Pero Aiden negó con la cabeza. No. Nada de preparativos, solo la verdad. Y Jonathan habló, por primera vez en 20 años, sin máscara, sin papel, sin cálculo político, sobre el miedo del joven político ambicioso a la responsabilidad de la paternidad, sobre la cobarde decisión de ocultar a una familia incómoda, sobre los años pasados a la sombra de sus propias mentiras. Pensé que estaba construyendo un gran futuro. Se le entrecorta la voz. Y en realidad estaba destruyendo las cosas más importantes, la familia, el honor, la humanidad. Aiden escuchó en silencio, sin interrumpir.
Su rostro permanecía impenetrable, pero algo temblaba en sus ojos, tal vez una sombra de comprensión, tal vez un atisbo de perdón. No pido olvidar ni perdonar, terminó Jonathan. Pido una oportunidad, no para reconstruir una carrera política, sino para redimirme. Una oportunidad de ser, si no un padre, al menos un hombre honesto. Tras la rueda de prensa, se quedaron solos por primera vez, padre e hijo, separados por 20 años de silencio. En la sala de conferencias vacía, solo se oían sus pasos y las voces apagadas de los periodistas al otro lado de la puerta. ¿Sabes?, dijo Aiden, mirando por la ventana el horizonte nocturno de Seattle. Mamá decía a menudo que no hay nada más fuerte que la verdad. Derriba muros y construye puentes. Tu madre siempre fue más sabia que yo, replicó Jonathan en voz baja. Sí. ¿Y sabes qué? Ella querría que te diera esa oportunidad, no por tu bien, sino por la verdad en la que ella creía. Salieron del hospital ante los flashes de las cámaras. Los periodistas gritaban preguntas, exigían comentarios, pero padre e hijo caminaron en silencio hacia el coche, dos hombres que iniciaban el largo viaje de la mentira a la verdad. A la mañana siguiente, todos los periódicos publicaron titulares sobre la reconciliación, pero para Aiden no era una reconciliación, todavía no. Era el primer paso, la primera palabra sincera en una conversación que duraría años, y en una pequeña cafetería al otro lado de la ciudad, Eleanor Gibbs desayunaba con su nieto por primera vez, reconociendo en sus gestos, su sonrisa, su entonación los rasgos del hijo que creía haber perdido hacía años. El despacho de la terapeuta recibió a Jonathan con luz tenue y olor a café. La doctora Sarah Klein, una mujer de mediana edad de mirada atenta, estaba sentada en una silla con un bloc de notas a mano. «Dígame por qué está aquí», le ofreció. Jonathan miró por la ventana las hojas que caían. Tras el escándalo y la confesión pública, se había aventurado a ir a terapia por primera vez, no por su carrera política, sino por sí mismo. «He tenido miedo de la verdad toda mi vida», empezó. «Construí una carrera a base de mentiras, pensando que me protegía a mí mismo. En realidad, estaba destruyendo todo lo que tocaba». Las sesiones con el Dr. Klein se convirtieron en su nueva rutina. Cada martes y viernes venía aquí, aprendiendo a entenderse a sí mismo y a sus actos de nuevo. Por primera vez en 20 años hablaba con sinceridad, del miedo, de la ambición, de la traición. Entre sesión y sesión, Jonathan escribía largas cartas a Aiden, a Cheryl, a su madre. No eran excusas ni súplicas de perdón, solo la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Creía que la política era el arte del compromiso, dijo en una de las sesiones. Pero, ¿dónde está la línea que separa el compromiso de la traición? El Dr. Klein le ofreció un nuevo enfoque, utilizar su experiencia no para hacer carrera política, sino para ayudar a los demás. Así que Jonathan empezó a dar charlas en escuelas, universidades y centros comunitarios. Contaba su historia, hablaba del coste de la mentira y de la importancia de la honestidad. «A menudo me preguntan si me arrepiento de haber dicho la verdad», dijo a unos estudiantes de Derecho. «Sí me arrepiento, pero no por haber salido a la luz, sino por 20 años de cobardía y mentiras». Poco a poco, sus discursos empezaron a atraer la atención, pero de otro tipo, no político. La gente acudía a escuchar no a un candidato a senador, sino a un hombre que había encontrado la fuerza para admitir sus errores y empezar a cambiar. Aiden le enviaba a veces mensajes cortos, sobre todo noticias de su trabajo, fotos del quirófano. Una vez le invitó a una conferencia en la que iba a dar una ponencia. Jonathan se sentó en la última fila, escuchando a su hijo hablar sobre nuevos tratamientos para enfermedades del corazón. «¿Sabe?», le dijo al Dr. Klein después de aquella conferencia. «Siempre pensé que mi misión era cambiar el mundo a través de la política, y mi hijo lo cambia cada día salvando vidas.
Cheryl seguía viviendo con su madre, pero a veces se reunían, en una cafetería, en un parque, en terreno neutral. Hablaban del pasado, del presente, del posible futuro. «Has cambiado», comentó una vez. «Te has convertido real». «Estoy aprendiendo», respondió él. «Aprendiendo a ser honesta, conmigo misma y con los demás». Eleanor empezó a pasar más tiempo en Seattle, conociendo a su nieto, estableciendo conexiones que se habían cortado hacía 20 años. Le contó a Jonathan sus costumbres, sus aficiones, su carácter, todas las cosas que había echado de menos. Una mañana Jonathan recibió una llamada de la universidad. Le ofrecían dar un curso sobre ética en la política, no como político, sino como alguien que había recorrido el camino de la mentira a la verdad. «¿Estás seguro?», le preguntó al decano. «Mi reputación, su experiencia es lo que le convierte en un profesor valioso», respondió el hombre. Los estudiantes necesitan conocer no solo los aciertos, sino también los errores y el precio que se paga por tomar las decisiones equivocadas. En la primera conferencia, el auditorio estaba abarrotado. Jonathan estaba de pie detrás del atril, mirando las caras de los jóvenes, tan ambiciosos como él lo fue una vez. «La política no es solo poder e influencia», empezó. «Es sobre todo responsabilidad, hacia ti mismo, hacia tu familia, hacia tu comunidad. Y lo más importante es la honestidad. Porque cualquier mentira, por pequeña que sea, vuelve un día y destruye todo lo que has construido». Tras la conferencia, se le acercó una alumna, una joven de ojos inteligentes que le recordaba a Elizabeth en su juventud. «¿Cómo sabes dónde está la línea?», le preguntó. «¿Entre el compromiso y la traición?». Jonathan sonrió. «Pregúntate a ti mismo, ¿serías capaz de mirar a los ojos a los que amas hablándoles de tu elección? Si no puedes, entonces ya no es un compromiso, sino una traición». Por la noche se sentó en su nuevo piso, pequeño pero acogedor, y escribió otra carta a Aiden. Habló de la clase, de los estudiantes, de sus pensamientos y sentimientos. No esperó una respuesta, simplemente compartió la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Y en algún lugar de Seattle, su hijo se preparaba para otra operación, salvando la vida de alguien. Y en eso también había una verdad. En las distintas formas de servir a la gente, en las distintas formas de mejorar el mundo. La primera nevada cayó inesperadamente pronto, cubriendo Portland con un manto blanco. Cheryl estaba de pie junto a la ventana de su antiguo piso, observando cómo los copos de nieve se arremolinaban lentamente a la luz de las farolas. Unos pasos familiares sonaron detrás de ella. Jonathan había vuelto de su última clase en la universidad. «¿Qué tal ha ido?», preguntó sin darse la vuelta. «Bien. Hablé de la ética en la política. Los estudiantes hacen preguntas sorprendentemente profundas». Se dirigió a la cocina, puso la tetera habitualmente. Después de todo lo que había pasado, habían empezado a verse, al principio con torpeza, con largas pausas y reticencias, luego cada vez más abiertos y sinceros. «Ha llamado Aiden». Jonathan sacó leche de la nevera. «Me invita a Seattle por Navidad. Dice que la abuela ya está preparando la cena de Navidad». Cheryl sonrió. Eleanor realmente había florecido habiendo ganado un nieto. Se había mudado a Seattle y comprado una casita cerca del hospital donde trabajaba Aiden. Ahora tenían sus tradicionales almuerzos dominicales, largas conversaciones tomando el té, paseos juntos por la ciudad. Jonathan le puso una taza de té delante. «A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente entonces, hace 20 años? Tal vez te habrías convertido en senador». Cheryl sorbió el té caliente. «Pero habría seguido vacío por dentro». Se quedaron en silencio un momento, mirando la nieve que caía. Los últimos meses habían cambiado mucho en ambos, en su relación, en el tejido mismo de sus vidas. Jonathan había dejado la política, pero había encontrado una nueva vocación,
la enseñanza, el trabajo con jóvenes, el servicio a la comunidad. Su historia se ha convertido en un ejemplo de la importancia de ser honesto con uno mismo y con los demás. Me pidieron que escribiera un libro, dice, sobre el camino que he recorrido, sobre el coste de mentir y el poder de la verdad. Cheryl se volvió hacia él. ¿Y qué has decidido? Estoy pensando en aceptar, pero solo si me ayudas. Siempre has entendido a la gente mejor que yo. Ella asintió. Después del escándalo, Cheryl volvió al periodismo y ahora escribía una columna sobre relaciones familiares para el periódico local. Sus artículos sobre la honestidad, el perdón y el cambio resonaban entre los lectores. Aparecieron nuevas fotos en la pared del salón. Aiden en el quirófano, una cena familiar en casa de Eleanor, un paseo por el paseo marítimo de Seattle. Momentos reales, sin poses ni fingimientos. Recuerda, Cheryl se sentó junto a Jonathan en el sofá. ¿Dijiste que la política era el arte del compromiso? Me acuerdo, ahora lo sé. El arte principal es no perderse en esos compromisos. Sonó el timbre. Había llegado el correo. Entre folletos publicitarios y facturas había una carta de Aiden. Escribía sobre su trabajo, sus nuevas consultas, sus planes de abrir una clínica para pacientes con bajos ingresos, y al final escribía, «Quizás podrías ayudarnos con la parte organizativa. Después de todo, tienes mucha experiencia en trabajo comunitario». Jonathan releyó esta línea varias veces. La primera petición de ayuda de su hijo fue un pequeño paso hacia una relación real. «¿Vendrás conmigo en Navidad?», le preguntó a Cheryl. Aiden dijo que le encantaría vernos a los dos. Ella le cogió la mano. «Lo haré. Es hora de empezar una nueva tradición. Vacaciones familiares sin máscaras ni fingimientos». Al otro lado de la ventana, seguía nevando, cubriendo la ciudad con un manto blanco. En algún lugar de Seattle, Aiden estaba terminando otra operación, salvando la vida de alguien. Eleanor preparaba la casa para recibir invitados, y aquí, en un pequeño piso de Portland, dos personas estaban aprendiendo a confiar de nuevo la una en la otra. «¿Sabes?», dijo Jonathan, mirando la nieve que caía. «Por fin he comprendido lo que significa tener éxito de verdad. No es poder, ni dinero, ni influencia. Es la capacidad de mirar a los ojos a los que amas y decir la verdad». Cheryl se acurrucó en su hombro. Se acercaba la Navidad, una nueva vida, una nueva relación, sin secretos, sin mentiras, sin miedo a la verdad. Y esta era su propia y especial victoria, más importante que cualquier triunfo político.